Saludo con afecto a todos los que han querido acompañarnos en este sencillo acto que se encuadra dentro de un año de celebraciones con motivo de los 400 años de existencia de la provincia de San Nicolás de Tolentino, de las Islas Filipinas, de los Agustinos Recoletos. El relato de esa historia lo es también en parte de toda la Iglesia y más particularmente de las comunidades, órdenes y congregaciones que han surgido en ellas movidas por el ejemplo y la enseñanza de San Agustín y del movimiento de la Recolección. En la presentación de los libros de la provincia de San Nicolás, pues hemos siempre intentado transmitir no solamente el contenido del libro, sino también la vida que nos relatan sus páginas. ¿Por qué una historia de la provincia de San Nicolás de Tolentino? El Papa Francisco, en el mensaje para las comunicaciones sociales del 24 de enero de 2020, decía: el hombre no solo es el único ser que necesita vestirse para cubrir su vulnerabilidad, también es el único que necesita revestirse de historias para custodiar su propia vida. Como todas las instituciones, era necesario dar a conocer y relatar los propios orígenes y lo vivido por sus miembros a lo largo de siglos para conocer y entender mejor la propia identidad, porque el pasado es fuente de sabiduría para el presente. También porque aprender del pasado nos orienta para un mejor discernimiento de lo que tenemos que decidir y vivir hoy. Porque toda historia, pero de manera particular la historia de los creyentes, es historia de Dios que se hace presente en ella. Y nosotros deseamos conocer más y más a quien nos ha llamado a vivir esta vida y nos ama. Y por último, también porque lo realizado por muchos de los que han pertenecido a esta provincia religiosa, a nosotros nos causa asombro y admiración, y estamos convencidos de que darlo a conocer será fuente de conocimiento para quienes lean el libro, de lo que es capaz de hacer Dios con los hombres y de lo que estos son capaces con Él de cumplir sueños, transformar el mundo, imitar a Jesús. La Orden de Agustinos Recoletos comprendió muy pronto esa necesidad de tener escrita una historia. Ya en su primer siglo disponía de una historia general de agustinos descalzos de la Congregación de España e Indias, escrita por Fray Andrés de San Nicolás. Esa obra monumental que se continuó y que forma parte de las crónicas o historia general se prolongó también en algunos escritos particulares y concretamente referidos más a la provincia. José de la Concepción será quien publique en 1751 una historia específica sobre la provincia de San Nicolás que titula Reseña histórica de nuestra provincia de San Nicolás de Tolentino de Filipinas, desde su origen hasta el año 1750. Varios de los priores provinciales escriben desde entonces relaciones que en algún caso se extienden pretendiendo ser una historia hasta su tiempo. ¿Cómo hemos elaborado esta obra? Establecimos un plan concreto para editar una nueva historia de la provincia. Asumió ese compromiso la Comisión para el Cuarto Centenario y la Comisión de Comunicación y Publicaciones. Pero, ¿quién sería el autor que escribiese la historia? El resultado es un libro en el que no consta explícitamente su autor y en cuya elaboración han intervenido un ingeniero y educador, un especialista en teología espiritual, un biblista, un licenciado en filosofía y letras y un periodista. Nos faltaba el historiador, pero el historiador está detrás de toda la obra y lo nombraré después. Por parte de la Comisión para el Cuarto Centenario han participado en la obra Fernando Martín, Pablo Panedas y un servidor.
por parte de la Comisión de Comunicación y Publicaciones, su presidente, Marciano Santervás. De esta misma comisión contamos también con la colaboración de Rodrigo Díez, responsable del diseño y maquetación, y la coordinación estuvo a cargo de Pablo Panedas, más experimentado que nosotros en la edición de obras publicadas. No voy a dar más detalles de cada uno, ya que queríamos que la obra fuera coral. De hecho, también recurrimos a otros frailes para trabajos menores, para tareas más concretas, y desde aquí agradecemos a todos también su colaboración. También lo expresamos en la introducción, pero no está de más expresar nuestro reconocimiento a quien ha sido la fuente principal en la que todos los que hemos escrito algo en esta historia hemos bebido para elaborar esta obra, Fray Ángel Martínez Cuesta, quien nos honra con su presencia. En la comisión pronto llegamos a un acuerdo de que en la edición de la historia debía estar presente no solo el texto narrativo, sino una serie de complementos que después nos explicarán. No quisiera alargar más mi intervención, por eso voy a concluirla con el atrevimiento de hacerme portavoz de todo el equipo de redacción y de colaboradores. Nos sentimos identificados con San Agustín cuando en las últimas frases de la Ciudad de Dios dice a sus lectores: creo haber cumplido con el auxilio del Señor lo que me exigía esta obra. Quienes la tengan por incompleta o por excesiva, perdónenme. En cambio, quienes la vean suficiente, congratúlense conmigo y ayúdenme a dar gracias, no a mí, sino a Dios. Amén. Muchas gracias. Yo creo que hay que comenzar también por decir que la cubierta es obra de Juan Barba y el original está en la cripta de San Nicolás de Tolentino de esta iglesia. Es la llegada a Filipinas de los agustinos recoletos y por ello es por lo que hemos querido que apareciera como cubierta de esta historia de la provincia. ¿Cuál es la estructura del libro? ¿Cuál es el contenido? Comienza con la presentación, como es normal, a la que sobre todo se ha referido Rafael. Pero después hay un capítulo que es llamativo, porque dice: introducción, navigare necesse est, latín, que significa es necesario navegar, es necesario avanzar. Y en este capítulo se relata aquel periodo de la historia de los agustinos recoletos en Filipinas antes de constituirse en provincia, 1621. Y esto es importante porque si este capítulo no se lee, probablemente alguien diga: ¿y esto cómo comienza? Bueno, comienza en Filipinas y este capítulo da respuesta más o menos cumplida a esa inquietud de decir cuáles son los orígenes de esta provincia de San Nicolás de Tolentino. Los siguientes capítulos son ya de la historia de la provincia y va por siglos. Un capítulo, el siglo XVII, otro el XVIII, otro el XIX. Al llegar al XX nos encontrábamos con grandes dificultades para que en un solo capítulo, que tuviera más o menos la extensión de los anteriores, pudiéramos decir la rica historia de la provincia en el siglo XX, por lo cual se dividió en dos capítulos. Uno, primer capítulo, hasta el Concilio Vaticano II, y el segundo capítulo del siglo XX, del Concilio Vaticano II, hasta el siglo XXI. Y los pocos años del siglo XXI constituyen el último capítulo del relato de la historia.
Este relato hemos querido que fuera sencillo, que fuera también de carácter divulgativo. Ello no quiere decir que lo que aquí se dice se le diga a la ligera, no, pero no encontraréis vosotros aquí citas de ningún tipo. No hay citas, sino es un relato continuado. Bien, quien quiera leer la historia de forma corrida no tiene nada más que leer las hojas, las páginas que van en blanco, el fondo blanco. Después de esta historia de la provincia, hay un epílogo cuyo autor es el padre provincial, Sergio Sánchez. Pero después hay, voy a decir, un largo, no sé llamarlo capítulo, lo titula el coordinador de la obra, Arco Iris. Y ahí se encuentran personajes, ambientes, tesoros, obras de arte, obras de construcción importantes, etcétera, etcétera. A continuación aparece un glosario breve y finalmente unos índices muy ricos. Un índice general, ¿no?, para saber dónde están las cosas en el libro, pero después un índice geográfico y onomástico. Ya he dicho que para leer la historia de forma corrida hay que leer nada más las páginas cuyo fondo es blanco. Pero hay un color azul y ese color azul recoge las biografías de bastantes de los personajes que han tenido una importancia especial en la historia de la provincia. Aparecen obispos, aparecen misioneros destacados, aparece también un color verde y ese color verde recoge ministerios, misiones, obras sociales y finalmente hay otro color, color naranja. Y aquí se recogen monumentos, edificios, obras de arte, en fin, bastantes obras civiles o religiosas que sobre todo en Filipinas han tenido especial importancia. Yo quiero hacer una observación, porque claro, en el 2018 resulta que la provincia de San Nicolás y la provincia de San Agustín quedaron unidas. Y la provincia de San Agustín, aunque no tiene una larga historia como la de San Nicolás, pero también tiene su historia, más o menos desde los años 40 hasta que se unió a la nuestra. ¿Qué hacer con esta historia? Hombre, lo lógico es, creo, que lo que se ha hecho. Porque un apéndice aparte no nos parecía, que sea, elegante, ¿no? Entonces, esa historia de la provincia de San Agustín está inserta como si la provincia de San Nicolás hubiera tenido desde siempre esos ministerios, actividades, los personajes que han destacado en esa provincia. Es decir, que esa historia de la provincia de San Agustín queda también recogida dentro de este libro. Bien, dentro del relato corrido que digo de la historia hay, voy a decir, interrupciones, porque nos podemos encontrar con algún personaje importante que ha procurado colocarse justo donde aparece el nombre o hace una referencia especial al mismo por la obra que realizara. Hay que decir que las fotografías que usamos son las que hay en el archivo provincial y las fotografías no están sacadas en ningún laboratorio, sino son las que tenemos. De aquí que no todas las fotografías, para personas exigentes, tienen la nitidez o la definición que uno desearía, pero creo que aunque no tenga estas características deseables, sin embargo, sí que son testigos reales de ese momento de la historia o del personaje. Y respecto a las tablas, casi todas
tienen por autor al padre Ángel Martínez Cuesta, sobre todo las anteriores al siglo XX. Pues a él, por supuesto, hay que agradecérselo. El libro se cierra con unos himnos y unas oraciones. Y ya les animo a la lectura de este libro, que creo que es de fácil lectura y además es muy, muy rico, porque aparte de este relato al que he hecho referencia varias veces, después en lo que se titula el arco iris, ese arco iris es riquísimo, es riquísimo. Es decir, ahí están personajes de importancia, monumentos, obras de arte, algún episodio, qué sé yo, por ejemplo, el culto a la Virgen del Carmen, etcétera, etcétera. Yo creo que algunos quedarían sorprendidos de la riqueza que tiene ese arco iris. Gracias. Yo quiero referirme a un elemento que puede parecer marginal, pero que en mi opinión tiene importancia vital. Me refiero a las fotografías, no a las simples ilustraciones, grabados, pinturas, fotografías de ambientación. Estas hacen la consulta o la lectura más llevadera, más entretenida. Sirven de apoyo, de complemento, en el mejor de los casos. Pero de las casi 250 ilustraciones reunidas, 62 son fotografías en blanco y negro. Fotografías antiguas que tienen otra categoría, la que corresponde a los documentos históricos y que merecen por consiguiente otra consideración y otro trato por parte del lector interesado. Obviamente, con este material histórico no podemos contar para los periodos más antiguos de la historia. La fotografía se inventa en la primera mitad del siglo XIX y se difunde por las décadas 50, 60 y 70 de ese siglo. Pero tenemos la fortuna de contar con una gran riqueza fotográfica que en el caso de nuestra provincia de San Nicolás se conserva clasificada y digitalizada en el Archivo Provincial de Marcilla, Navarra, España. Una auténtica mina que en ciertos casos se ha completado con el fondo de la fototeca del Archivo General de Roma. Me permito recomendarles una especial atención para estas fotografías en blanco y negro. No solo les servirán para ilustrar el texto y animar la lectura. Podrán apreciar en ellas verdaderos retazos de vida. Y la lectura no solo les servirá para recabar conocimientos o datos. Aunque sea en un destello, en una escena, descubrirán la vida y se les activarán los mecanismos que a través del cerebro terminan en el corazón, haciéndolo latir. Siempre se ha dicho que la historia es maestra de la vida, no porque enseñe nociones o transmita conocimientos, sino porque educa para la vida, porque contagia vida. En fin, completo mi intervención ofreciéndoles con todo cariño un regalo. Un perfumado ramillete de viejas fotografías que no encontrarán en el libro. 9 fotos agrupadas de 3 en 3, por categorías, por angulaciones. Las 3 primeras documentan la realidad del viaje, seña de identidad de nuestra provincia, según se plasma en el lema del centenario y en el título de la obra. Se trata de 3 misiones. Una a Filipinas y 2 a América. La segunda tanda de 3 fotografías entra en las casas donde se formaban los religiosos. Las 3 se tomaron en San Millán de la Cogolla, que entonces pertenecía a la provincia de San Nicolás. Las últimas 3 fotos apuntan horizontes nuevos, cuando San Nicolás y la Orden abren sus puertas a nuevas gentes, a candidatos que ya no son españoles. Viajes hacia y desde Filipinas en torno a la Revolución de 1898. Esta es la misión que sale de Barcelona en junio de 1884. Llegará a Manila un mes más tarde.
De ella forman parte los beatos León Inchausti y José Rada. León Inchausti está sentado de aquí a la derecha y José Rada, de pie, apoya sus manos sobre el otro beato. 1898, enero, también en Barcelona, convento de capuchinos. Primera misión Agustino Recoleta a Brasil. Está esperando embarcarse. La preside el padre Mariano Bernal. 1899, un año más tarde que el anterior, pero esta está en Hong Kong. Son frailes que estaban en Filipinas y forman la segunda misión a Panamá y Venezuela. Además de para los rezos y los latines, en las casas de formación tenían tiempo para otras cosas, por ejemplo, para la música. En esta foto de 1912-1914 vemos la banda colegial formada por los niños colegiales del Salmillán. En esta otra, de 2 años más tarde, 1916, es la banda que podemos llamar conventual. Varios de los componentes serán misioneros en China. Uno de ellos es Fray Mariano Gazpio, aquí arriba, tocando el flautín. La tercera foto de esta serie es muy distinta. Es un partido de fútbol en lo que será patrimonio de la humanidad, en el convento de San Millán. Estamos por los años 20, seguramente. Y la tercera tanda de fotografías tiene que ver con la entrada a la orden de personas provenientes de fuera de España. Esta es de 1936, del 10 de septiembre. Está hecha en Caracas, en el Fray Luis de León. Son los primeros novicios venezolanos junto con su maestro, el padre Manuel Bienzobas. Esta otra es de China. Es la profesión de 2 religiosos. No son los primeros religiosos chinos, son de los primeros y son 2 religiosos especialmente relevantes. Serán los monseñores, los obispos Nicolache y José Wang. Estamos en 1940, profesan el día 16 de junio delante del prior de la comunidad, que es el padre Mariano Alegría. Y en esta otra foto en la que nos encontramos con los 3 primeros novicios filipinos, estamos en Manila, en el convento de San Nicolás de Intramuros, y es el año 1941, el día 21 de mayo. Los 3 novicios posan con el entonces provincial, que es el padre Ricardo Jarauta. Amigos, ojalá no solo las fotos, sino el conjunto de esta historia de la provincia de San Nicolás de Tolentino caldee nuestro corazón y nos haga vibrar con los ideales de nuestros mejores hermanos del pasado y del presente. Muchas gracias. Epílogo. Me pidieron eso, que dijese una palabra al final. Yo agradezco vuestra presencia en este acto que cierra un año intenso de trabajo de investigación y síntesis, que queda plasmado en esta hermosa obra, Siempre en Misión, Historia de la provincia de San Nicolás de Tolentino. A la comisión, a todos los autores, nos habéis ayudado a hacer memoria agradecida de lo que el Señor ha hecho en la vida de la provincia. Conforme nos hemos sumergido en nuestra historia, hemos confirmado 2 certezas: que la riqueza más grande de la provincia son los religiosos, los ilustres y los menos conocidos, y que es evidente la protección del Señor durante estos 4 siglos en los que no han faltado, entre los años luminosos, largos inviernos, desamortizaciones, revoluciones y noches oscuras.
De la historia de la provincia se puede decir lo mismo que el Papa Francisco dice de la historia de la Iglesia. Es gloriosa por ser historia de sacrificios, de esperanza, de lucha cotidiana, de vida deshilachada en el servicio, de constancia en el trabajo que cansa, porque todo trabajo es sudor de nuestra frente. Epílogo. Cuando me dijeron que me tocaba, pensé, ¿qué puedo decir si ya está todo dicho? Busqué su significado y encontré un matiz interesante. Epílogo es un capítulo al final de la historia que sirve para revelar el destino de los personajes, el destino de nosotros. 400 años es una historia que queremos recordar y contar, y es una historia que queremos seguir construyendo. Ya lo decía San Juan Pablo II a la vida consagrada: vosotros no solamente tenéis una historia gloriosa para recordar y contar, sino una gran historia que construir. Poned los ojos en el futuro, hacia el que el Espíritu os impulsa para seguir haciendo con vosotros grandes cosas. La historia se teje día a día, viviendo el presente con pasión. Levantemos la mirada, contemplemos el cielo y la tierra, abramos el corazón para descubrir la presencia y el amor del Señor, que hace brotar en nuestros corazones la ilusión, la esperanza y la pasión por Cristo y por la humanidad. No podemos decir que estamos viejos. Hay una juventud de espíritu que permanece en el tiempo y que tiene que ver con el hecho de que el individuo busca y encuentra en cada ciclo vital un cometido diverso que realizar, un modo específico de ser, de servir y de amar. Abracemos el futuro con esperanza. La estrella de San Nicolás, en alto y en el horizonte, es signo seguro para los peregrinos. Es la estrella que ilumina nuestra vida y guía nuestros pasos en la experiencia de la noche oscura. Es la estrella que indica el hogar definitivo que nuestro corazón anhela con esperanza. Recorramos las jornadas de nuestra historia con alegría, acompañados por el pueblo con quienes compartimos vida y que nos ayuda a poner los pies en la tierra, y animados por los santos de la orden, intercesores nuestros, a quienes hoy recordamos. Revivemos nuestra esperanza con las palabras de San Agustín. Mientras nos hallamos en este mundo, siempre que procuremos tener el corazón en lo alto, no nos perjudicará el caminar aquí abajo. Caminemos abajo mientras caminamos en esta carne. Al fijar nuestra esperanza en lo alto, hemos clavado el ancla en un lugar sólido para resistir cualquier clase de olas de este mundo, no por nosotros mismos, sino por aquel en quien está clavada nuestra ancla, nuestra esperanza, puesto que es quien nos dio la esperanza, el que no nos engañará y a cambio de la esperanza nos dará la realidad. Quien espera vigilante el cumplimiento de las promesas de Cristo es capaz de infundir también esperanza a sus hermanos y hermanas, con frecuencia desconfiados y pesimistas respecto al futuro. Los que estamos aquí, los protagonistas de esta historia, sabemos bien de quién nos hemos fiado y no quedaremos defraudados. Muchas gracias a los presentes, muchas gracias a la comisión, a todos aquellos que han puesto su granito de arena para que quede plasmada en esta obra lo que es la vida de nuestros hermanos durante estos 400 años. Muchas gracias.